Buenos días. Gracias todos por venir. Vamos a continuar la serie que he empezado de piedras conmemorativas. Estamos mirando la historia de lo que es nuestra iglesia, nuestro compañerismo, de dónde venimos y estamos mirando especialmente en muchos lugares de por qué hacemos lo que hacemos. Y vamos a continuar. Esta mañana vamos a abrir Josué capítulo 4, 4 al 7. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo: Josué, pasad ante el arca de Jehová vuestro Dios hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto quede como una señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana: ¿qué significa estas piedras?, le responderé: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces, de aquí sale el título de la serie, que viene: estas piedras eran algo que ellos podían mirar hacia atrás y alinear aún hacia el futuro. Entonces, eso es la base de la serie. Vamos a hablar lo que es la previa historia de nuestro compañerismo. Vamos a ir hacia atrás un poquito y yo voy a explicar de esto. Nosotros siempre hablamos de nuestro compañerismo y contamos desde el comienzo de nuestro compañerismo de 1970, y obviamente eso fue cuando mis padres tomaron la iglesia en Prescott. Hacemos eso partemente porque es verdad, todo cambió cuando mi papá tomó la iglesia en Prescott. Él abrió las puertas a los hippies, nos llevó a evangelizar afuera de las cuatro paredes, y también lo que fue la dirección de nuestra iglesia fue hacia el discipulado y plantar iglesias. Y eso fue diferentemente a la iglesia cuadrangular. Ellos no querían el camino donde estábamos yendo, y eso nos llevó a una separación. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, partemente es lo que la razón por qué nosotros decimos que empezamos en 1970, pero también hay cosas prácticas de la forma que hacemos, y eso es que cuando mi papá tomó la iglesia no había información del pasado, no había historia. No era como que la gente guardaba fotos en esos tiempos, no había historia en que se había escrito de la iglesia, y obviamente también no había computadoras en esos días, no había internet. Mi padre no podía buscar información en Google, no podían aún si quería, no existía en esos tiempos. Eso fue no era opción. Entonces yo he tenido tres fotos del pasado, y yo las encontré, las recibí esa después que mi papá murió. O sea que papá no tenía información del pasado. La única información que mi padre conocía de la iglesia del pasado era que en algún tiempo en el pasado Chuck Smith, que él fundó después la capilla de Calvario, él sabía y conocía también a otro hombre, Fred Cowan, que había pastoreado, y el hombre que papá había tomado la iglesia, Sherman Smith. Era la única cosa que sabía del pasado de la iglesia. No tenía manera de decir la conexión o la historia del pasado. Pero cuando decimos que nosotros empezamos en 1970, eso técnicamente es verdad de nuestro compañerismo, pero no nada más nacimos de la nada. Y técnicamente es incorrecto, porque la iglesia en Presca sí existió antes que mis padres tomaran la iglesia, y originalmente fue una iglesia cuadrangular. Entonces yo quiero ir atrás a la historia. Ahora yo tengo una ventaja y aquí, que puedo mirar el pasado a través del internet, y puedo encontrar un poquito la historia de nuestra iglesia, de lo que es la perspectiva de la iglesia cuadrangular, y llegar hasta 1970. La iglesia cuadrangular fue empezada por la iglesia por esta mujer, una mujer llamada Amy Semple McPherson, ¿no? Ella era de Canadá, y esta mujer ministraba. Después aquí hay una foto de ella ministraba. Esta mujer hizo increíble impacto en Estados Unidos,
ellos decían que ella tenía las reuniones más publicitadas en su tiempo, en su época. Hacía tremendas cruzadas de milagros, era una evangelista en fuego. La foto que usted vio, ella construyó, después de viajar y de tener tanto éxito, ella terminó, construyó un templo en Los Ángeles, California, que era llamado el Templo Angelus, que tenía asiento para 10,000 personas y ese edificio estaba repleto de gente. Ella fundó la Iglesia del Evangelio Cuadrangular. Eso es un nombre raro quizás para nosotros. Si tú vas al internet, lo cuadrangular es una tienda donde vende cosas, pero en ese tiempo era la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, y ella decía que habían 4 fundamentos: el fundamento de Jesucristo Salvador, sanador, bautizador del Espíritu Santo y el pronto Rey venidero. La iglesia cuadrangular y esas iglesias eran pentecostales, y ellos creían en la pretribulación, en el rapto de la iglesia. Entonces tú entiendes que históricamente los pentecosteses que creen en el rapto generalmente son los que ellos testifican más. Y eso es exactamente lo que pasó. La gente que fue impactado por la iglesia cuadrangular testificaban, y ellos, desparramaban el evangelio, empezaban iglesias a través de Estados Unidos, y aún más después empezaron iglesias en el extranjero. Y obviamente ellos, como nos afectó a nosotros, ellos empezaron una iglesia en Phoenix, Arizona. Y fue en Phoenix, Arizona, en la iglesia cuadrangular, que yo le mostré iglesias en tiempos y enseñanzas previas. Ahí fue donde mis padres se salvaron. Nacieron en 1953. Cuando mis padres se salvaron después de la muerte de su primera hija, sus corazones fueron abiertos. Mi tío George y Ion fueron parte de la iglesia cuadrangular, y ellos lo invitaron a mis padres a la iglesia. Ahí fue donde mis padres se salvaron, y ahí donde mi papá fue lleno del Espíritu Santo. En Prescott, Arizona, la mención temprana del comienzo de la iglesia cuadrangular fue en 1932. A través de ahora tú puedes mirar cada edición de lo que es del periódico de aquí, de Existencia. Tú puedes encontrar, esto es lo más temprano, la mención más temprano de la iglesia cuadrangular en Prescott, Arizona, en la dirección 230 y medio, en la calle Montezuma. Prácticamente está enfrente del Ejército de Salvación, donde hoy en día está. Estos 2 hombres, yo voy a decirles nombres de personas que yo no conozco nada de ellos, pero estos hombres empezaron a abrir la iglesia cuadrangular. P.F. Morrell y el hermano Brisby, ellos empezaron a abrir una obra aquí en Prescott, y eso fue en 1932. Eso fue el comienzo de la iglesia cuadrangular. La iglesia cuadrangular empezó en el año 23, pero 9 años después, en 1932, trataron de abrir una iglesia aquí en Prescott, la iglesia cuadrangular. Leyendo entre las líneas, estos hombres estaban abriendo camino. Yo llego a la conclusión que la obra no empezó bien al principio, porque en la historia de la iglesia cuadrangular, ellos tienen como que en 1936 empezó la obra, pero ellos estaban pionando aquí. Ellos estaban tratando de abrir camino en Prescott. Aparentemente no tuvieron mucho éxito al principio de establecer una iglesia que permaneció. Después, moviéndonos en la historia más adelante, en 1935, el periódico dijo que Amy visitó aquí a Prescott. Ella vino aquí a Prescott. Ello fue algo notable. Ella fue la más famosa evangelista de Estados Unidos en ese tiempo. Y aquí en Prescott, Arizona, ella, no tenemos todo el tiempo para leer aquí el periódico, pero tuvieron una convención en Phoenix. Entonces ella decidió venir y visitar a cada iglesia cuadrangular, incluyendo esta obra que los hombres estaban tratando de edificar en Prescott, Arizona.
Yo te dije antes que nosotros no conocíamos nada del pasado. Mi padre siempre me decía a mí una historia vaga de que él había escuchado a través del tiempo. Era que había un hombre que había pionado la iglesia, que edificó un edificio y en su mente, en la mente de mi papá, le habían dicho que él le había vendido el edificio a la iglesia cuadrangular. Pude encontrar información de esto, encontramos un artículo, la próxima foto aquí, esto es 1961, es la fecha, pero nos dice que es el aniversario, 25 años de aniversario. En 1936 fue fundado por el reverendo Wylop, fue el fundador y empezó el comienzo en una tienda y después en una carpa y después hicieron un edificio en la calle Mill Valley y vendieron ese edificio y lo que papá escuchó es que este hombre tenía la habilidad de hacer construcción y él fue el que edificó el edificio en la calle Lincoln, donde ahí nosotros empezamos a ocupar cuando mis padres a mí vinieron en 1970. Entonces, esto es lo que la iglesia cuadrangular, ellos marcan esto, los hombres originales al comienzo quizás no fue muy bien, pero Dios los bendiga, ellos empezaron a abrir camino en Prescott, Arizona, en 1936. El reverendo Wylop, él y su esposa pudieron ellos a lo que es edificar esto. La próxima foto aquí es un avivamiento, una nota de un avivamiento en la calle Lincoln ahora. Y nos dice, va a haber nombres, yo voy a nombrar aquí, no conozco exactamente cuando cada persona empezó y terminó su ministerio, pero en 1937 esto fue una cosa que la iglesia cuadrangular hacía, mandaban mujeres pastoras, Mary Alice Bridges y Adeline Mills, ellas fueron, después que edificaron el edificio, aparentemente tenía edificio, vendieron el edificio a la iglesia cuadrangular y creo que este hombre tenía un espíritu de pionero y él lo que hacía hacía esto en otros lugares. Después la mención en el periódico, la próxima mención, eso es en 1938, el pastor fue el pastor Goldsberry. Yo no conozco nada de esta gente, pero ellos se edificaron ahora y estaban pastoreando del año 38 hasta 1940. Después llegamos a la próxima mención aquí, la próxima foto. Esto nos dice que en este tiempo tuvieron, creo, alguien llamado Ernest McGrew. Esta gente nada más estuvo aquí por un año. Esto nos dice que en 1942 ahora el reverendo Huffman tomó la iglesia y fue el pastor en 1942. La próxima foto, 1946 ahora, el pastor fue S.L. Tyler, esposa, la pareja esta tomaron la iglesia en 1946 y esta es la lista aquí. En 1946, la próxima foto, esta foto es de Chucky K. Smith, yo les hablé un poquito de ellos. Él fundó lo que era la capilla de Calvario, Calvary Chapel. Esta foto fue en 1947, en su autobiografía dice, yo no lo encontré en el periódico, pero en su autobiografía nos dice que después de ellos casarse, un mes después de casarse, vinieron aquí a Prescott, Arizona. ¿Y por qué vinieron a Prescott? La razón por qué vinieron era que la hermana de Kay Smith, la esposa de Chuck, la hermana de ella fue E.C. Webster. Ella era la pastora de la iglesia cuando mi papá se salvó. Ellos fueron los supervisores del distrito, entonces los animaron. Entonces Chuck Smith fue el pastor aquí por un año aquí en Prescott de 1947 a 1948. Chuck Smith pastoreó esta iglesia. La próxima foto aquí, eso es en 1949, yo pude encontrar un pastor, Charles Smith, que vino a pastorear aquí. Después la próxima foto, John L. Martin, en 1950, él fue el pastor de la iglesia aquí. Y después el próximo hombre nos dice aquí que alguien fue llamado que llegó a tomar la iglesia
Mrs. Ernest McGrew, esto fue en los 50, no sabemos exactamente qué tiempo, pero en los años 50 se fueron de la iglesia de Texas, vinieron a tomar aquí, vinieron de Los Ángeles, tomar la iglesia. Esto fue más o menos en los años 50, esas parejas. La próxima foto, John H. Gleason. Yo encontré esto en la mención que en 1959 muchos de estos fueron notas y fueron noticias en el periódico que estaban anunciando quién venía a tomar la iglesia. La próxima foto, en 1962, un hombre llamado James R. Cron fue el pastor aquí en los tempranos años 1960. Todas estas personas, yo no los puedo decir, no puedo encontrar información, no puedo saber nada de sus ministerios, pero simple y sencillamente estamos reconociendo a cada uno de ellos. Después llegamos a 1963, ahora llegamos a alguien que yo conozco. La próxima foto aquí, esto es Fred y Laverne Cowan. Ellos vinieron en 1963, muy importante pareja aquí. En más 2 semanas más voy a hablar un poquito más de ellos, de Fred Cowan. Fred y su esposa, ellos estuvieron en la misma iglesia, salvos en Phoenix, en la iglesia cuadrangular, que mis padres, ellos se salvaron. Entonces, ellos fueron amigos de mis padres. Yo recuerdo que muchas veces tratábamos con ellos como niños. Yo recuerdo, yo voy a dar una historia después de ellos. Fred fue el hombre que nos abrió la puerta para ir a Australia y voy a decir esa historia más adelante, pero como yo dije, como todos saben, yo no pude decirle nada de los otros, pero sí tengo una poderosa foto aquí. Cuando Freddie Cowan vino aquí como pastor, primeramente esta foto nos dice aquí que fue una película. Muchos de ustedes sabían que mi papá amaba lo sobrenatural porque él vio películas de T.L. Osborne, de Cruzadas de Milagro. Él tenía y marcaba sus cruzadas con video, y eso fue el primer interés de mi padre, amén. Fred Cowan, amén, también tenía un toque sobrenatural de Dios en su vida, y él hacía lo mismo cuando él vino aquí, y fue patrocinado, que ahora Fred Cowan era, amén, el pastor, y él iba a mostrar una película de Osborne. Ellos pastorearon de 63 al 67. La próxima foto que vamos a mostrar, esto es una foto aquí cuando cuando alguien se salvó aquí. I. Cook, este es nuestro hermano I. Cook, se salvó en el ministerio de Fred Cowan. ¿No es hermoso esto? Amén. Él y su esposa estaba viniendo a la iglesia. Ike era un hombre duro, un pecador duro, finalmente vino y aquí se está bautizando. Está en la casa de Ike Cook en Chino Valley, se están bautizando en la alberca. Él está bautizando, Fred Cowan está bautizando a Ike Cook. Y esto es poderoso para nosotros en la iglesia de Prescott porque, amén, Ike Cook y su esposa fueron pilares de nuestra iglesia por muchos años. Él fue una tremenda bendición en el ministerio de la carpa en muchas maneras, ayudando a iglesias a través del compañerismo en muchas maneras, pero el impacto, amén, esto es algo que yo sí le puedo decir de Fred Cowan, su ministerio en Prescott, que I. Cook se salvó bajo su ministerio. En 1967 se fueron a Australia. Yo voy a decir su historia más adelante. La próxima foto, esto es, recuerda esta foto, yo lo mostré, esta es la tierra, que esto es algo que Fred Cowan también hizo. Esta tierra es el lugar de la iglesia de Ruth Street. Fred Cowan fue el que pudo mirar más allá y compró la propiedad aquí para hacer la iglesia. Y cuando él estaba pastoreando la iglesia cuadrangular, aquí están dedicando a la iglesia. Creo que tienen una dedicación de edificio. No había edificio todavía, pero iban a dedicar el territorio, la propiedad aquí.
El hombre en el medio con el saco gris, su nombre era Sherman Smith. Sherman y Aline Smith, ellos tomaron la iglesia, ellos pastorearon ante mis padres, pastorearon de 1967 al año 69 y después el final pastora que el pastor, este es el anuncio aquí, el pastor 1970, el pastor Mitchell vino a lo que es tomar. Entonces aquí está mi punto, y por muchos años nosotros referíamos, no hablamos del pasado porque no lo conocíamos, no teníamos conexión, pero vamos a agarrar una escritura, es por eso que yo tomo tiempo aquí, porque el principio se lo encontramos en San Juan 4, 37, 38. En esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Esto aquí, este es el principio bíblico, es que nosotros siempre beneficiamos de, labores antes de nosotros, de personas que labraron. La Biblia dice, hay gente que siembra, solamente siembra, nunca ven la cosecha. Todos esos nombres que yo les acabo de leer, los artículos, las fotos que yo mostré, nosotros le debemos a esa gente. Estamos en deuda con ellos. Yo no conozco su ministerio. Yo no puedo decirle amén. Aparte de lo que es de Cowan y un poquito de lo que es Chuck Smith, yo no conozco nada de ellos personalmente, pero ellos oraron por Prescott. Y ellos plantaron semillas y por eso, cuando mi padre vino, él fue un gran hombre, pero él no hizo esto solo. El beneficio del pasado fue Reinhard Bonnke, que estaba haciendo una cruzada en Malawi, y David Livingstone, él había trabajado y por años y nunca vio grandes números por sus labores. Y en Malawi, 150 años después, Reinhard Bonnke tuvo una cruzada de milagros y tuvo 150,000 personas que vinieron a su cruzada. Eso es una gran cruzada. Y cuando él estaba mirando a la multitud, él dijo que el Espíritu Santo le habló y le dijo: tú estás caminando sobre las lágrimas de generaciones anteriores. Y eso es un principio bíblico. Yo quiero tomar tiempo aquí y reconocer cada pastor, cada hombre, persona que trabajó en la iglesia cuadrangular. Nosotros le debemos a ellos, amén, y estamos agarrando el beneficio. Vamos a glorificar a Dios por esto. Gracias, Jesús, por su fidelidad, Dios, que nosotros estamos, oh Dios, agarrando el beneficio. Ahora, hablando del pasado, entonces ahora vamos a continuar la historia. La semana pasada empezamos con el plantar iglesias y quiero hablar de lo que es metas históricas y lecciones de plantar iglesias. Cuando empezamos a plantar iglesias, siempre al principio fue en el comienzo fue en Arizona, fue Wickenburg, Flagstaff, Tucson, Nogales. Y después nos fuimos a Cottonwood y otros lugares aquí en Phoenix. También y nos movimos aquí, seguimos plantando iglesias y después tuvimos metas históricas a través del tiempo y eso fue que la primera iglesia fue plantada en Nuevo México. Un hombre se salvó en la iglesia de Lincoln, Ernie Lister. Este hombre era un indígena navajo y cuando él se salvó, él vino poderosamente, fue transformado, pero él decidió que él quería ir a una escuela bíblica india de nativos y él se fue y creo que la escuela estaba en Phoenix y él fue en el movimiento de Dios que originalmente pasó, pero él pensó que él quería hacer esto y él fue a la escuela bíblica. En sus propias palabras, él dijo: yo aprendí más en los primeros 2 meses de estar en la iglesia de Prescott que en los 3 años que estuve en la escuela bíblica. Entonces él terminó la escuela bíblica, colegio bíblico. Él estaba, creo, fue un pastor de jóvenes que era una iglesia en Nuevo México.
y finalmente se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué? Hice un error. Regresó, vino a la casa de mi papá y él se disculpó por irse. Mi padre no lo reprendió, amén. Le dijo simplemente, le dijo, Ernie, tienes que agarrar de Dios, encontrar a Dios y encontrar lo que Dios quiere de tu vida. Y él dijo que él tomó más o menos 3 días orando, buscando a Dios, y Dios le dijo a él, ve a Gallup, Nuevo México. Él fue a Nuevo México, Gallup, Nuevo México, empezó a caminar creyendo que Dios lo quería, que Él esté ahí, y él empezó a creer en Dios por Gallup, Nuevo México, y él encontró un edificio en un pueblo. Tenemos la foto aquí, ahora es un negocio. Pero cuando él encontró este edificio y él vio que se podía alquilar, el problema era que él no tenía dinero. Él regresó a la casa de mi padre y él le dijo a lo que es a mi papá, lo que Dios le había dicho a él, que empiece una iglesia en Gallup, Nuevo México. Encontré un edificio que nosotros podemos alquilar. Mi padre fue, agarró el dinero, le dio el dinero y él pudo alquilar ese edificio, y ahí es donde la iglesia de Gallup, Nuevo México empezó su comienzo. Ahí tenemos unas fotos aquí del pasado. Aquí está Bobby Montoya y después aquí está Jerry Bertinetti tocando la guitarra. Todavía sigue tocando la guitarra desde que Noé salió de la barca. Ha estado tocando guitarra. Tenemos más fotos aquí y tenemos aquí una temprana foto, Artie Arrigan. Ahí está John Robinson en el medio. Aquí está Perry Shorty. Todas estas personas fueron salvas, ministrando para el Señor, y ellos vinieron de nuestra iglesia, del comienzo de la iglesia de Gallup, Nuevo México. Muy poderosa lección que salió de Gallup, Nuevo México, y eso fue en la oración de las mañanas, la oración matutina, la marca de las iglesias de nuestro compañerismo. Bueno, supuestamente deben de tener es que tienen oración por las mañanas, y muchas veces preguntamos por qué oramos en las mañanas. Yo te dije, las primeras enseñanzas que recibimos es que cuando mi papá se salvó, poderosamente se salvó, él quería orar, él sabía que necesitaba a Dios, y él empezó a orar por las mañanas en un galpón detrás de su casa en Phoenix, Arizona, hasta que era muy caliente. Después él entraba a la casa y él se arrodillaba en el baño, en el piso del baño, cerraba la tapa del baño y del asiento del baño y oraba. Y él siempre hacía esto de forma personal, pero en cada iglesia que él tomaba, ellos tenían ya oración establecida los miércoles. Yo les dije cómo cambió eso una iglesia y lo cambió a un servicio de entre semana, y es donde agarramos el servicio entre semana. Cuando él tomó la iglesia de Prescott, mi padre continuó haciendo, pero por alguna razón, la oración en la mañana era a las 10 de la mañana. Para toda la gente que duerme tarde, dice gloria a Dios, ¿verdad? Pero lo práctico, la cosa negativa, que mi padre siempre oraba. Mi padre oraba todas las mañanas, pero lo que estaba pasando era que los jóvenes, cuando se estaban salvando, cuando ellos agarraban trabajo ahora, a las 10 de la mañana no era muy conveniente venir para la gente que trabajaba al comienzo. Algunos de los muchachos, creo que Roger Fisher, y me dijeron que ellos, que si trabajaban en la construcción ocasionalmente podían venir a las 10 de la mañana a orar, pero no era algo muy conveniente. La iglesia en Gallup, Nuevo México, aparentemente ellos habían tratado diferentes horas para tener oración, y ellos decidieron tener oración en las mañanas. Yo no sé si era a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, pero cuando papá fue a predicar ahí y fue a la oración en la mañana, mi papá dijo, bueno, seguro, es obvio, qué tiempo, qué hora lógica tenerla. La oración en la mañana antes, y es bíblico. Salmo 5:3 dice, Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esto es un principio bíblico, ¿verdad? Es una cosa buena orar, es una cosa buena empezar tu día con la oración antes que
tu día se estropee, ¿verdad? Es una oración preventiva, ¿verdad? Dios, antes, en vez de decir, Dios, todo mi día está destruido, amén, y orar después, no. Entonces es mejor orar. Y desde ese momento en adelante, mi papá estableció la oración a las 7 de la mañana. Sí, hay gente que muchas veces viene más temprano, pero nosotros hemos continuado eso. Creo que fue probablemente 1985-86 que hemos tenido, 1975 hemos tenido oración desde ese momento, de las 7 de la mañana en adelante. Tenemos a lo que es una meta histórica también. Otra meta histórica fue que plantamos 2 iglesias a la misma vez, y siendo parte de ello fue la primera iglesia en California que plantamos. Es la próxima foto, podemos mirar aquí está en el periódico. Kurt y Bobby McKinney fueron mandados a Blythe, California. Esa fue la primera iglesia que plantamos en California. Ahora, quizás eso no se vea grande para ti. Tú tienes que entender que esto era totalmente nuevo. California era como otro planeta, que realmente lo es otro planeta, pero era otro mundo en ese tiempo, y ahora fue la primera iglesia. Pero en realidad papá estaba tan emocionado de plantar iglesia que él plantó 2 iglesias a la misma vez. Edwards y los McKinneys fueron también plantados. Peter fue plantado a Cottonwood. Después, el próximo elección fue la verdad de los cambios de la iglesia. Algunas de las cosas que tú has visto a través de los años es que lo que tú ves normal hoy en día, todo era nuevo en esos tiempos. En 1975, Dios comenzó a mover a Ron Jones, que él había salido a ir a Flagstaff a pionar. Dios empezó a retarlo en su corazón que deje Flagstaff y que vaya a pionar una iglesia a Sierra Vista, Arizona. Sierra Vista, aquí tenemos unas fotos. Eso es una área, una foto del área. Aquí hay un fuerte militar en ese lugar, y eso está localizado en Sierra Vista. Tú tienes que entender aquí, yo voy a explicar en un minuto, en un momento, en más detalles, pero una denominación, cada vez que alguien se iba y dejaba algo, era la sede central. La sede central era quien ellos ponían una votación y encontraban gente que puedan tomar la iglesia, y ellos decidían dónde tú ibas. Todo tenía que ver con la denominación, con la sede central. Nunca era hecho con una iglesia local. La manera de plantar iglesias de nuestra manera no es así. Nuestra manera es familia. Nuestra manera son partes. Si alguien va a dejar una iglesia y va a hacer otra cosa, ahora este es nuestro bebé. Entonces nosotros no aplicamos a una sede y decir, bueno, puedes poner un aviso a la iglesia o en la revista Cuadrangular si puedes encontrar a alguien. No. Ahora el tema era quién va a tomar la iglesia. La única opción es que nosotros vamos a hacerlo de nosotros mismos. Entonces, por primera vez, nosotros hicimos un cambio de iglesia, y eso fue que Ron y Susie Burrell, que ellos estaban pionando en Wickenburg, ellos tomaron la iglesia de Flagstaff, Arizona. Este fue nuestro primer cambio pastoral de la iglesia que hicimos. Tenemos unas fotos aquí de Flagstaff. Esta es la congregación de Flagstaff. Tú puedes ver, era un edificio, fue una iglesia cuadrangular original. Aquí hay un desfile que ellos están haciendo parte de esto. El pastor Ron Burrell, que fue el original hippie que se salvó, fue el primero que fue plantado en nuestra iglesia. Él se convirtió en el pastor, y eso fue una meta histórica para lo que es el cambio de iglesias. Esto es la razón de por qué plantar iglesia local es crucial, es tan crucial, porque si tú estás conectado con un pastor, quien te conoce, un pastor que cuida de ti, entonces él puede ayudarte, él te puede guiar en plantar iglesias. No cada iglesia que plantamos trabaja o termina y funciona fantástico. Hay veces que los pastores están luchando, batallando por diferentes razones. Se pueden sentir como que ellos que tienen que cambiar por diferentes razones, pueden sentirse frustrados. Si tú estás conectado con una iglesia local y un pastor, entonces él te conoce. Hay hombres que
que tienen espiritual ADD, quieren cambiar todas las semanas. No, tienes que quedarte ahí. Hay otros pastores que un pastor te ama y un pastor dice, ¿sabes qué? Si eso encaja con mi espíritu, sí, tienes que mudarte, tienes que mover. Yo viajo mucho y muchas veces pastores me dicen, bueno, estoy pensando hacer esto o lo otro. Me pregunta, ¿qué piensas? ¿Me tengo que mudar? No, espérate. Hey, para eso tú tienes un pastor. Yo no soy tu pastor. Yo puedo ayudar a mis hombres. Tú necesitas hablarle a tu pastor. Y lo que eso trae en nuestro compañerismo es que estamos todos en esto juntos. Esto no es una máquina. No es nada más una organización. Estamos todos juntos aquí y esto trae responsabilidades compartidas. Eso quiere decir que los pastores que toman iglesias ahora, ellos tienen que responder a la dirección de Dios. Si Dios los anima, los guía a un pastor que vaya a otro lugar, entonces están ellos para ellos responder y decir, sí, Dios, voy a hacer tu voluntad. Por otra parte, si yo quiero ir, quizás está frustrado, tú dices, o quizás no tenemos una opción. No, el pastor dice, tienes que quedarte. Esos pastores tienen responsabilidades, congregaciones, tienen que fluir con lo que Dios está haciendo. Hay veces que cambios de iglesias, cambios pastorales, no son muy divertidos, ¿verdad? Hay gente que se salva bajo el ministerio de un hombre y se siente como que le deben algo a él. Entonces pelean en contra de la voluntad de Dios. Ahora el nuevo hombre viene, no está haciendo nada malo, él no es el hombre anterior, y entonces la gente se empiezan a luchar, a pelear, tú eres el anticristo. ¿Por qué? Porque no eres mi viejo pastor. Eso no va a funcionar, eso no ayuda a través de todo. Y también tenemos la tercera responsabilidad compartida, es discípulos, ¿verdad? Tenemos discípulos, tenemos hombres que plantamos. Muchas veces quizás ellos van a pionar, ellos tienen que estar abiertos ahora si hay una necesidad. Esa es la voluntad de Dios y tienes que estar dispuesto a cambiar tu manera de pensar y responder. Responder a la necesidad es una válida manera de encontrar la voluntad de Dios. Todo esto junto a través del tiempo, en cada conferencia tú vas a ver nuevas iglesias que se plantan, pero también vas a ver cambios de iglesia donde un hombre va a otro, al extranjero, un hombre va a pionar y por alguna razón hay un cambio. Otras personas se mudan ahora y toman esa posición. La primera vez que pasó eso fue en Flagstaff, Arizona. Y vamos a avanzar ahora en nuestra historia. Si nosotros éramos parte de la iglesia cuadrangular, porque todavía no somos parte de ellos. Y eso es una historia larga que se desarrolló a través del tiempo. Vamos a empezar ahora y hablar de lo que es las primeras tensiones denominacionales. Una muy importante palabra, denominación. La iglesia cuadrangular, amén, es una denominación. ¿Qué es una denominación? Mira el diccionario, es un grupo de iglesias con creencias comunes marcadas por el control centralizado. Eso es muy importante aquí. Nosotros no somos una denominación, nosotros somos un compañerismo. Vamos a definir eso más adelante. Pero estamos hablando ahora de lo que es una denominación. Una denominación es nada más, es control centralizado y tiene que ver con tres muy importantes áreas. Número uno, con cómo ellos agarran nuevos pastores, cómo los pastores son entrenados y entran al ministerio. El control centralizado controla esto, la sede controla. Vas a la escuela bíblica. Cuando mi padre se salvó, una iglesia local en Phoenix, y fue a su pastor y él le dijo, creo que Dios quiere que predique. A él le dieron la única respuesta que ellos sabían. Tú tienes que ir a una escuela bíblica. Esto es la denominación, el control centralizado. Una escuela bíblica. Tú te recibes ahí y ellos van a determinar dónde tu ministerio de ahí adelante. Entonces, denominación, control centralizado, entrenan pastores. Lo número dos, tiene que ver con misiones. Yo creo que Dios quiere que sea un misionero. Entonces, tú vas a lo que es a solicitar la Junta de Misiones. Ellos, parte de su organización, es simple y sencillamente contratar con misiones. Tú solicitas aquí
tú pones una aplicación, tú quizás te preguntan preguntas y determinen tu manera y tu estado. Y lo que la Junta de Misiones determina eso, tu pastor no determina eso. Hay veces que ni conoces a esta gente, ellos no te conocen a ti, tú no los conoces a ellos, tú pones una solicitud y ellos concuerdan o desacuerdan, ellos son los que apoyan. Todo el dinero para las misiones solamente va al control centralizado. Las iglesias locales no son que las iglesias que mandan el dinero, mandan todo el dinero al control centralizado. La tercera parte, plantar iglesias, y es aquí ahora donde vamos a ver que esto fue lo que causó tensión. En cada iglesia, en la iglesia en el mundo, tienes pastores que van a otros lugares, que renuncian, tienes pastores que mueren por alguna razón, muchas veces se abren iglesias. O sea, ¿quién decide quién va a pastorear ahí? En una denominación tú tienes lo que es el control centralizado o tienen distritos. Y la iglesia cuadrangular tenía distritos y el supervisor del área del distrito tenían amén de Arizona, de California. Ellos eran quienes ellos determinaban quién va a tomar estas iglesias o quién va a pastorear. Entonces ahora, dándote ese trasfondo de historia, en nuestro comienzo, al tratar de llenar las iglesias, porque, amén, el problema de un control centralizado es que tú terminas con muchas iglesias abiertas porque no conoces a gente personalmente. Yo tenía muchas iglesias abiertas. La iglesia cuadrangular nos permitió llenar algunas de sus iglesias existentes porque mi padre le empezó a decir a los poderes más allá: hey, ¿sabes qué? Tengo parejas aquí que están llenos de la vida de Dios y el fuego de Dios, ellos están listos, pero no han ido a una escuela bíblica. Entonces, la única manera la iglesia cuadrangular que podía ser pastor era ir a una escuela bíblica. Entonces, actualmente esto fue revolucionario para la iglesia cuadrangular. Ellos estaban disponibles ahora a poner parejas que no habían ido a la escuela porque no tenían opción. Esto solucionó el problema. Tengo una iglesia vacía. Yo le dije, como mi papá vino, no tenían pastor por 3 meses, tengo una iglesia vacía. Bueno, tienes una pareja, un joven, ponlos en ese lugar. Entonces, Dios bendiga a la iglesia cuadrangular por permitir eso, pero conociendo la naturaleza humana, que yo predigo que ninguno de los muchachos que mandamos de nuestra iglesia fueron gente, amén, no tomaron iglesias poderosas, fueron iglesias pequeñas, amén, que iglesias que estaban batallando. La expectativa era que estos jovencitos que no están entrenados van a luchar van a batallar como los pastores de la iglesia cuadrangular. Pero ahora vino un problema. Muchos de ellos no batallaron. Muchos de ellos, amén, no fracasaron. Las iglesias empezaron a crecer. Las iglesias empezaron a tener éxito en número sin ir a una escuela bíblica. Entonces, por nuestra parte, eso es fantástico. Están teniendo avivamiento en Phoenix, Flagstaff, Tucson. Eso es hermoso. Tienes que entender esto. Esto creó tensión en la iglesia cuadrangular. La tensión número 1 es que el éxito de los discípulos pastores amenazó los fundamentos. Imagínate esto, que eres un pastor de la iglesia cuadrangular. Tú pagaste dinero para convertirte pastor. Tú gastaste dinero para recibirte. Tú trabajaste años para cualificar. Y conociendo la naturaleza humana, el ser humano le gusta títulos, ¿verdad? O doctorado, no sé cuáles son para los ministerios hoy en día las palabras que se abrevian. Pero entonces, ¿qué es lo que dice ahora? Estos hombres ahora, que ellos eran el sistema y ahora empiezan a escuchar estos jóvenes que nunca han ido a una escuela bíblica y la iglesia está creciendo, están teniendo avivamiento, que eso dice de tus años, del dinero y esfuerzo que tú gastaste. ¿Qué fue? ¿Gasté mi dinero? ¿Malgasté mi dinero? ¿Gasté mi tiempo entonces yendo a la escuela? Fui a la escuela, estoy luchando aquí. Aquí está este hombre que estaba en drogas hace unos años atrás y ahora está creciendo.
Imagínate, ahora tú eres un pastor de la iglesia cuadrangular que es un profesor en la escuela bíblica y de repente Wayman Mitchell le está diciéndole, la escuela bíblica no es la manera de entrenar a hombres para el discipulado. Esto causó tensión. Esto no estaban aplaudiendo las manos para esto. Ellos estaban enojados de esto. La tensión número 2 fue la tensión del territorio. Yo agarré de lo que y aprendí del sistema iglesia cuadrangular que tenían éxito, te hacían un supervisor del distrito, de la zona. Entonces imagínate, esto no es esto único a la iglesia cuadrangular, esto es verdad para cada organización en el mundo. Esto no es nada más un trabajo, un ministerio, esto es un reino ahora. Esto es mi área. Entonces lo que pasó es que teníamos hombres que tenían supervisores que ellos se sentían que todo un estado, toda una área, toda una región, ellos se sentían que esto es mía. Entonces ahora de repente Wayman Mitchell aquí viene de Presca y dice, ¿sabes qué? Quiero plantar una iglesia en esta ciudad, en tu área. Entonces ahora la reacción común era, ¿sabes qué? Yo he tenido mis ojos en esa ciudad. Sí, pero no significa nada. Entonces el pastor Mitchell se atrevió a plantar hombres en sus áreas. Entonces, ¿cómo te atreves ahora a plantar hombres en mi área? Y entonces eso causó tensión y también los supervisores ahora, ellos se sentían como que estaban a cargo. Los hombres que nosotros mandábamos, teníamos relación con ellos. Ellos conocían al pastor Mitchell. Ellos sabían que el pastor Mitchell se preocupaba, interesaba por él, los entrenó, él los ayudó a través de crisis. Ahora el pastor Mitchell los pone en una área donde ahora hay un supervisor cuadrangular. No lo conocían, pero este hombre se siente como que está encargado y empieza a dar órdenes. Y sabes que algunos de los primeros hombres, que mandamos eran un poco ásperos, alrededor. Y ellos no recibían buenas órdenes. Órdenes buenas, no jugaban bien con otros, no recibían buenas órdenes de buena manera. Y yo me disculpo, muchos de ellos eran aún rudos, el rechazar lo que era estado y pensaba y hablaban lo que pensaban, y esto causó tensión, fuerte tensión con la iglesia cuadrangular. Nuestra manera de plantar iglesia fue el comienzo de la tensión de lo que ellos llamaban el compañerismo de Arizona y la iglesia cuadrangular. Yo voy a hablar un poquito más adelante, unas enseñanzas más adelante, porque fue un proceso gradual. Tengo algo más, un tiempo para algo más. Yo le hablé la semana pasada de la obra en México, la historia. Nuestras iglesias en México son un milagro. Nuestras iglesias en México nacieron en términos humanos por accidente. Plantamos una iglesia en Nogales, Arizona. Acuérdate, el edificio que compramos, mi papá no vio lo que fue el contrato bien y no lo pudieron ocupar por los próximos 6 meses. ¿Qué hicimos? Entonces empezaron una obra en México, en Nogales, Sonora, México, y eso fue un milagro. Dios empezó a hacer milagros. Nuestras iglesias son edificadas con conversiones, y conversión es un milagro. Lo que nosotros necesitamos el Espíritu Santo hacer lo que nosotros no podemos hacer. Yo viajo y gente me pregunta, ¿cómo salvas a gente? Necesitas un milagro, eso es lo que se requiere. Entonces nosotros hacemos lo que podemos hacer, nosotros hacemos evangelismo, los llevamos afuera, hacemos todo, pero Dios está en control de la salvación. Y sabes que la salvación muchas veces nos va a sorprender. Aquí hay una historia que te voy a dejar en México. Jack Harris estaba pastoreando las dos iglesias en Nogales, Arizona, y en Nogales, Sonora, y empezó a hacer cruzadas. Es una historia para otro tiempo. Pero él empezó a hacer una cruzada de milagro, y la palabra se desparramó y empezaron a hacerlo en otros lugares. Empezamos a agarrar iglesias en Obregón, en diferentes áreas donde hicimos cruzada. Pero la palabra empezó a desparramarse de lo que Dios estaba haciendo. Y un día él recibió una carta de una mujer de una villa, un pueblo en México, y le pidió, por favor, la próxima vez que pases por aquí, podrías parar, necesito hablar contigo. Por alguna razón, él fue, habló con ella. Este lugar fue un
pueblo muy pequeño. Yo no recuerdo lo que George me dijo, creo que había 1,000 personas viviendo, y era que el sacerdote católico se había ido de la iglesia y por mucho tiempo no tenían a alguien que le reemplace y dejaron a una monja encargada en esa iglesia. La monja empezó a ministrar en la fe católica lo mejor que ella pudo hacer, pero la monja empezó a leer la Biblia. Y cuando la monja empezó a leer la Biblia, ella descubrió que Jesucristo dijo, necesitas nacer de nuevo. La monja católica se salvó. Y ella, sí, esto es un milagro. Y no nada más ella se salvó, cuando ella empezó a ministrar en la iglesia católica, ella empezó a decirle a la gente, tú necesitas nacer de nuevo. Y la gente de la iglesia, todos se terminaron salvando. Ella siguió leyendo la Biblia y ella dijo, en la palabra de Dios, Él no quiere que nosotros adoremos a ídolos. La iglesia está lleno de ídolos, de fotos. Entonces ella lo que dijo, necesitamos deshacernos de todo esto. Ellos agarraron una camioneta y de repente bajaron todas las fotos, todas las estatuas, sí. Imagínate esto. Y ellos tiraron estas imágenes en el basurero de la ciudad. Esto fue la mujer que le pidió a Jack Harris que venga, y él está diciendo esta historia. Y ella le dijo, un día ellos van a mandar a alguien aquí, yo voy a estar en serios problemas, le dijo. Y ella dijo, necesito que ores por mí. Entonces yo te digo esta historia, si nosotros somos fieles para hacer la voluntad de Dios, yo te digo, Dios nos va a sorprender, porque esto es una obra de Dios, no es un plan, yo creo, yo quiero, yo voy a hacer. No, cuando nosotros somos obedientes a Dios, Dios se involucra. Eso es el milagro de nuestras iglesias en México. Creo que yo le dije la semana pasada que creo que tienen más o menos 436 iglesias en México y en 17 naciones más allá de México. Lo que estamos involucrados es un milagro. Y si nosotros estamos haciendo lo mejor para salvar a gente, si nosotros hacemos lo mejor para ser obediente a lo que Dios nos dice que hagamos, nosotros podemos creer que el Espíritu Santo va a venir. Él va a hacer mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer. Eso es la lección. No nada más para México, sino para tu propia vida. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios y tú haces todo lo que tú puedes para salvar a gente, tú nunca sabes, Dios quizás te sorprenda con lo que Él va a hacer a través de tu vida. ¿No es hermoso eso? Gloria a Dios. Amén. Vamos a lo que es parar aquí y vamos a lo que es a avanzar en el servicio de la mañana. Dios lo bendiga.